tardes. Un saludo a todas y a todos. Somos amigos, somos familia. Un saludo también a quienes nos están siguiendo por Instagram. Espero que esta conexión, que es la primera vez que hago en directo, se oiga y se vea, con lo cual la podamos reproducir. Bueno, pues vamos al tajo. Hemos venido a este marco maravilloso, el Museo de la Radio, que lleva por nombre Luis del Olmo, ¿no? Tan conocidos en Ponferrada, porque estamos en Ponferrada. Estamos en el Museo de la Radio Luis del Olmo, sala de prensa, en esto que debió de ser la bodega de la Casa Señorial. Y estamos aquí para presentar un libro. Estamos en la víspera del Día del Libro, mañana es el Día del Libro, no se abría, nos respetaron este día. Para presentar Javier Domínguez, un jesuita antisistema. Al jesuita lo tenemos aquí y va a ser la única ocasión en la que podamos verlo, de ahí que se grabe, porque otras presentaciones serán del libro, pero Javier dice que él ya no está como para salir de Ponferrada, con sus 94 años, aunque habéis visto que ha cedido aquí perfectamente y que me va a acompañar en la presentación, que va a poder hablar, que le vais a poder hacer preguntas y que nada, que compartimos esa presentación, ¿no? Entonces, hecho el saludo, el esquema no vamos a estar ni una hora, yo me presento, después lo presento a él, porque hay gente que no nos conoce, aunque aquí sí somos más o menos conocidos, después presento el libro y después hacemos un diálogo de lo que queráis, podéis preguntar de lo que queráis. Así que, sin más dilación, bueno, para los que no nos conozcan, pues soy Luis Ángel Aguilar, yo soy un maestro de escuela, jubilado, y no soy escritor, aunque presente un libro. Es verdad que he escrito cerca de 900 artículos que tengo en mi blog, La Terca Utopía, y es verdad que este es mi 7º libro, porque el año pasado presenté, que por si acaso luego también lo he traído, presenté Ofelia, diarios y cartas transoceánicas de un amor intercultural, que ya superadas las vergüenzas es mi propia historia de amor, con Ofelia, que fue mi mujer, con la que viví 14 años y que un puñetero cáncer pues se la llevó hace 9 años ya, ¿no? Y ya metidos en estos berenjenales, sigo diciendo que no soy escritor, aunque escriba y aunque nos hayamos metido, primero, con eso de las cartas de amor, y segundo, con la biografía de Javier, que hace justo 9 meses, como un parto, pues yo ya venía con frecuencia, porque somos amigos desde hace 44 años, y últimamente venía yo mucho a Ponferrada a verlo, a estar con él, a salir por ahí por los Montes Bercianos, por el Valle del Silencio, por la herrería de Compludo, que bajamos el año pasado los dos, él ya con su andador, yo con unas muletas porque venía de una operación de cadera, y bueno, pues este es nuestro caminar. Y ya cuando me iba finalizando junio le dije, oye Javier, madre mía, que te quedarán, él dice que va a vivir 100 años, digo, bueno, pues sean 100, sean 99, yo qué sé, pero no te queda mucho. Y a mí me da cosa que con la vida tan intensa que yo conozco de ti y que qué poca gente conoce, esto solo nos la quedemos Mari Carmen, 4 amigos de comunidades, 4 compañeros de La Vanguardia y yo, ¿no? Yo creo que esto hay que darle... ¿Te apetece que hagamos una biografía? Y yo creía que me iba a decir que no, porque de hecho se lo había propuesto a una señora de 83 años que ha recalado en Albacete después de 30 años en Nicaragua, que lleva una vida impresionante, que conoció a Ernesto Cardenal, coetánea del Che Guevara, y me dijo, no, a mí que me vas a hacer una biografía, que me da mucha vergüenza. Pero él me dijo que sí, y ahí nos pusimos. Ahí he seguido viniendo todos los meses, hemos hecho ahí entre su habitación y el salón y algunas salidas por ahí, por el Boeza y el SIL, hemos ido recopilando materiales y yo he sacado más de lo que esperaba sacar. Con lo cual hemos reflejado un libro que yo creo que no sabemos, que creo que va a ser curioso. Así que dicho eso de presentación, solo que soy un manchego de Albacete, no soy ponferradino, pero vengo con frecuencia y seguiré viniendo. Sin ir más lejos, el próximo día que juegue el Albacete aquí con la Ponferradina. En mi Twitter me presento como activista, como comentarista político y curiosamente suelo poner que soy republicano, creyente, rojo y cojo. Lo de cojo ya lo habéis visto, lo demás os lo creéis. Bien, yo ya no tengo más que decir de mí, ahora me tocaría presentar a Javier. No voy a decir eso de que como ya lo conocéis es impresentable, pues no digo que es un impresentable, pero voy a preferir que se presente él, ya que está aquí, en vez de presentarlo yo. Si él no estuviera y en el resto de presentaciones, pues yo a lo mejor lo presentaría diciendo lo que él escribió en el 1973 en Yo creo en la justicia,
Yo creo en la justicia era este librito que hizo hace 50 años. Yo creo en la justicia, del credo que ha dado sentido a mi vida. Hace 50 años, siendo cura, obviamente, escribió este librito y 25 años después, la reedición totalmente diferente, que es Caminos hacia la Utopía, porque el editor le pidió a los que habían hecho ese primer escrito que volvieran a contar 25 años después cómo era ese credo que ha dado sentido a mi vida. Y él, cuando se presenta, ahí decía, hace 50 años, yo soy un hombre concreto, por más señas cristiano, sacerdote y jesuita, algo bufón y algo místico, exagerado y mordaz, con algo de gorro frigio, algo de afán terrible, algo de monje y algo de niño perdido en el bosque. Esto lo decías hace 50 años. ¿Cómo te presentarías hoy, Javier? Buenas tardes, los que van llegando. Aquí he traído un libro que a mí me gusta mucho, que se titula Enseñanza católica para una generación, víctima y testigo. Entonces, yo soy una víctima de la enseñanza católica y también un testigo. Esto, en el librito este, dice, bajo palabra de honor declaro que lo que escribo en este libro es la verdad y nada más que la verdad, aunque no toda la verdad. Y pongo una cita de un profeta, Habacuc, que es esta: en nuestros días han ocurrido cosas que nadie se las cree cuando se las cuentan. Habacuc. Entonces, eso me pasa un poco a mí, que cuento cosas y se las creen, son cosas del viejo este, no se las creen. Recuerdo que con una sobrina pequeña un día me dijo, Gita está loca, Gita es mi hermana mayor. Dice que por tirar panfletos en la calle te metían en la cárcel. Y yo le dije, pues mira, no estaba loca. Es decir, que hemos vivido unos tiempos tan absurdos, tan locos, los tiempos de Franco, nos los hemos tragado. Y entonces, un poco eso es lo que yo quería decir. El libro este de Enseñanza Católica para una generación, víctima y testigo, ¿víctima de qué? Pues víctima de, no sé, de la enseñanza, no tanto de los partidos políticos, sino de un ambiente, es decir, que se da por hecho, han reescrito la historia, y entonces me gustaría hacer una historia de lo que ocurrió para que se conozca. Evocación del pasado y caricatura del presente. Si aportación es útil en la actual polémica sobre la enseñanza, en la que contemplamos a muchos religiosos empeñados en que las cosas sigan igual. Y el libro este, no sé si lo veréis, aquí en la portada está un niño ahí debajo de un arco en los ejercicios espirituales en el Colegio de Areneros, que ahora es el ICAI. No, supongo que no lo veréis. Y por este lado está la torre de Areneros, del ICAI. La torre de... Porque todo ocurrió allí. En realidad,
estado allí pues, muchísimos años. Y resulta que ahora, muchos años después de todo esto, pues, porque mi primer lío con la policía debió de ser hace 50 años, el primer registro. Y salieron incluso leyes metiéndose con nosotros, nos llamaban curas rojos. No sé si habréis oído esa expresión. Curas rojos a Moscú, gritaban en la calle, a la puerta del convento. Curas rojos a Moscú. Pues curas rojos a Moscú, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, eso es una parte que está en el libro. Solo una parte. Eso es una parte del libro. Yo ahora te pedía que te presentaras. Yo entiendo que presentarse uno, esa es una carta de presentación. Pero para los que acaban de llegar y para los que nos están siguiendo en Instagram, los que no te conocen, los que ya han cogido el libro, lo tenemos aquí en la solapa, quién es Javier Domínguez. Pero para quien no lo sepa, pues Javier Domínguez nació en el 29, en Madrid, un madrileño de 5 generaciones, aunque aquí sabéis que en Ponferrada hemos descubierto, y después lo contaremos, que tenía ancestros bercianos. Lo contaremos después. Ha sido teólogo de Cacabelos, el ancestro, y además alcalde de Ponferrada. Alcalde de Ponferrada. Pero en el siglo XVI. Pero muy atrás. Muy atrás. Él es teólogo, profesor de filosofía y letras, profesor de humanidades y profesor de historia. Fue jesuita, nada más que 48 años, hasta que teniendo 65, pues colgó los hábitos porque se enamoró de una ponferradina, que está por ahí atrás, Mari Carmen, y dice que le cambió la vida y le rompió todos los esquemas. Eso lo cuenta de una manera graciosa, sincera y personal en el libro. Yo solamente digo eso como presentación. Mari Carmen, a lo que la conocéis, pues es 34 años más joven que él. Es decir, que ahora Javier tiene 94 y ella aún no ha cumplido 60. Recién cumplidos. Bueno, siguen siendo los 34. Allá se fueron a Alcalá de Henares, que no les unía nada, pero es donde encontraron el piso para poder vivir, y ya desde hace una temporada, siendo ya nonagenario y después de la pandemia, se han venido a vivir a Ponferrada, donde él dice que ya no sale. Por eso esta será la única presentación que Javier puede hacer, porque no va a ir a Madrid, ni a Teruel, ni a los próximos sitios donde tenemos previsto mostrar este libro, que es el que hoy presentamos. Bien. Después podéis preguntarle más cosas o él puede decir más cosas. ¿Te parece bien como presentación? Sí, yo creo que ya es suficiente. Es suficiente porque a él es que no le gusta. Lo primero que me dijo cuando yo le pregunté si podía hacerle la biografía, me puso 2 condiciones. Pero la primera era: no me presentes como un santurrón. Y a él no le gustan las alabanzas, dice, aún así ha salido demasiado laudatorio. Yo no lo creo, porque incluso como dice Pedro Menchel en el prólogo, que él cuenta las experiencias de cuando lo conoció y por qué él le quiso hacer una biografía, dice, ¿qué culpa tenemos nosotros de que Javier haya vivido así y esa historia tan impresionante y tan bonita? Que si la queremos contar, pues algo de laudatorio tendrá. Pero para que no se abrume, he dicho que la tercera parte iba a ser presentar el libro, y yo quería responderos a por qué una biografía, por qué en Ponferrada y por qué hay que comprarlo, que muchos ya no lo habéis pedido antes de empezar a presentarlo, ¿no? Muy brevemente, el porqué de una biografía lo he dicho casi en la presentación, porque yo soy de los que creo que hay que dejar para la memoria, no solo la memoria histórica, hechos, hazañas, vidas que hoy día se nos van perdiendo. Y hoy lo que no entra en la red, lo que no queda para la historia, incluso en los libros, se pueden luego quemar, como viene aquí la quema de libros del franquismo,
Pero hoy día ya todo lo que queda en la red, esto mismo que está aquí grabado, la entrevista que nos hizo ayer en la televisión 8 del Bierzo, eso queda para la historia. Y yo creía que había que dejar esta vida con estos valores que a veces ya no se llevan y con lo que él ha dicho. Por eso ha empezado con la enseñanza católica para una generación, que es precisamente la primera cita que tiene también el libro, ¿no? Porque cuando yo le pregunto que si le podía titular «¿Eres un cura antisistema? ¿Se te puede considerar así?» Y dice en la entrevista, que ahora os diré también dónde lo podéis seguir viendo, pues hombre, yo fui un cura del sistema, pero que me hice antisistema, ¿no? Claro, él fue un cura educado en los jesuitas, y como eran entonces todo el mundo, pues todo el mundo era franquista, todo el mundo era nacional católico. Y de ese nacional catolicismo, por escribir y por ser profesor de historia y por contar las cosas, como fue el librito del sindicalismo, que tengo por aquí uno de ellos, por hacer unos libritos de estos del plan de formación de la vanguardia obrera, que se llamaba Sindicalismo por este y por otros, pues la policía franquista, del amigo Fraga y compañía, pues lo buscaron y casi lo meten en la cárcel concordataria que había en Zamora, que Franco la creó solo para curas. Salió por patas y se tuvo que ir a Alemania. También contamos la vida de Alemania y muchas más cosas. ¿Por qué en Ponferrada? Os decía antes en la presentación, no solo porque es aquí donde vive desde hace unos años, es aquí donde está empadronado, es aquí donde más pronto que tarde probablemente quede su vida, no solo porque se ha casado con una ponferradina, sino porque tirando de la genealogía, otro de los capítulos del libro, y eso se lo debemos a Mari Carmen, que ha indagado, ha llegado hasta el siglo XV. Ha encontrado en los ancestros de Javier, que no lo sabía ni él, ni ella, ni ninguno lo sabíamos, tres conquistadores del 1400 y pico, alguno tan conocido como Pedrarias, y bueno, ahí está la historia, no la voy a adelantar. Y luego también encontramos que un siglo después, eso si no miro en la chuleta, la verdad es que ni me acuerdo cómo se llamaba, pero está en el libro, ese señor del que hemos hablado, que se llamaba Cristóbal Bañales, el licenciado Cristóbal Bañales, fue regidor de Ponferrada, fue un abogado de la Real Audiencia de Galicia y, bueno, nació en Cacabelos, pero terminó siendo alcalde de Ponferrada y casado con otra ponferradina. Y está entre sus ancestros, fijaros las generaciones. Eso es el porqué. Y luego, finalmente, el por qué recomendamos este libro que yo digo que no os dejará indiferente. Pues simplemente, si hojeamos el índice, vemos los motivos para saber de esta historia. Empieza por una pequeña biografía de 3 páginas, en la cual Pedro Menchel, el que nos ha regalado el prólogo, un conocido escritor, pues quiso hacerle la biografía en Wikipedia. Pero como curiosamente no había muchos datos de Javier de aquella época, a los 3 años de esa pequeña biografía de 3 folios, la Wikipedia la retiró, porque dice y que no había referencias. Por eso, con doble motivo, yo he querido referenciar todo lo que ha hecho Javier y me he encontrado que tenía hasta 27 publicaciones, de las cuales, pues, él ya se acordaba obviamente, de algunos no quedan ejemplares, como puede ser de esto, bueno, nos quedan a nosotros, pero esto no existe, Sí que están los más recientes, que son sus libros más autobiográficos, los 3, La enseñanza católica para una generación de la que he hablado, El credo que ha dado sentido a mi vida, yo creo en la justicia, o Este caminos a la utopía. Estos son más recientes, pero así hasta 27. Eso es lo que al final podéis encontrar en el primer capítulo, que es toda una pequeña cronología. Después, en la bibliografía, he comentado hasta los 27 libros. Algunos no se pueden encontrar, pero claro, ahí hablamos de la lucha obrera en el franquismo. Él, como buen historiador, él estuvo contando esa lucha obrera, clandestina, y él habla de los compromisos que siguen en las páginas siguientes. En fin, 27 libros que se dice pronto. Después hablamos de la infancia de Javier y de su burguesa familia. ¿Era burguesa o no era burguesa tu familia? Era burguesa, nacional católica, era casi fascista. Casi fascista. Algunos miembros sí, no. Algún miembro.
fascistas. Sí. Pues después hablamos de la genealogía, que es inédita y sorprendente. Ya os he avanzado alguna cosa, como llegamos a los conquistadores o a ese alcalde de Ponferrada. Luego las últimas generaciones que están bien documentadas son de Madrid, porque ha tenido gente muy famosa en su familia, que no voy a adelantarlas, salvo que queráis preguntar al final. Luego hablamos en el capítulo 7 de los recuerdos y experiencias como testigo de guerra. Él ya ha escrito varios artículos y algunos lo hemos recopilado, como Un niño nacional católico, que lo hemos publicado en Utopía. Él y yo compartimos consejo de redacción también en Utopía desde hace muchísimos años. Él está desde que empezó Utopía y va a estar hasta el final, porque de hecho lo vamos a cerrar desgraciadamente, yo creo que el año que viene. Y ahí ha publicado algunos de esos artículos y él dice que es la memoria viviente de aquello que pasó y que no se está contando bien, que no nos lo cuentan intencionalmente bien. Eso es una cosa que te da mucha rabia, ¿no? Por eso sí, vamos a ver, lo de la guerra, el cañón de Franco estaba en Garavitas. Si conocéis Madrid, en la Casa de Campo hay un altillo que se llama Garavitas. Y allí estaba el cañón de Franco. Y siendo yo niño, para salir a la calle, nosotros vivíamos precisamente en la zona de Argüelles. No sé si conocéis, que daba al cañón. Y para cruzar la calle Marqués de Urquijo teníamos que mirar al cañón, porque el humo se ve antes que el ruido. Y si había humo, no daba tiempo a cruzar la calle, había que echarse a un lado. Y claro, eran obuses pequeños. Eran obuses pequeños porque hoy en día con uno te acaban con una manzana. Entonces tenías 6 o 7 años, tenías. Tenía 7 recién cumplidos. ¿Y te acuerdas bien? Hombre, no me voy a acordar. Cuando yo digo que tiene más memoria que yo, es que es verdad. O sea, yo no puedo recordar lo que hice a los 8 ni a los 10 años. A los 7 años, pues una experiencia terrible. Y por eso somos contrarios a la guerra. Cuando veo a los jóvenes pidiendo guerra, me echo a temblar. Bueno, eso le cabrea mucho, ¿no? Y por eso yo creo que ha disfrutado también hemos disfrutado los dos haciendo esto, ¿no? Porque esos recuerdos están aquí en este libro y sí que los cuenta como él los vivió y como cree que se debería de contar. Y lo dice un profesor de historia que lo vivió, aparte de un chiquillo que lo vivió. A esas experiencias de la guerra, después viene un capítulo que le hemos llamado Relación agridulce con la compañía de Jesús. ¿Por qué fue agridulce? Hombre, porque yo era un poco rebelde y me quisieron echar, me pusieron castigos, tuve que repetir la aprobación, un lío. Eso lo contamos también porque nadie sabrá ni qué es la tercera aprobación, ni qué son esas cosas. Yo creo que esto es cultura muy curiosa y es verdad, dice que era tan rebelde que de hecho en la compañía le quisieron echar 3 veces. Pero su fe era tan profunda que él decía que no, que él estaba allí precisamente por esa fe y que él no se iba a ir y él luchó y no lo echaron ninguna de las 3 veces. Pero qué curioso que a la cuarta, cuando tiene 65 años, cuando es él el que se enamora de Mari Carmen y dice, tengo que colgar los hábitos, entre otras cosas me decía, porque yo le preguntaba, ¿cuándo tuviste claro que tenías que colgar los hábitos? Dice, hombre, pues cuando ya empecé a tener relaciones sexuales con Mari Carmen, yo no iba a permitir que dijeran que ahí está la mujer del cura, que es lo que ha pasado en muchos sitios. Obviamente, en ese momento pide la dispensa. Y entonces la compañía de Jesús, por eso es agridulce, dicen que no se puede ir. Y lo mandan, ¿a dónde te mandan? Al psiquiatra. Lo mandan al psiquiatra porque, ¿qué pasa? ¿Que está loco? Está loco. No, y tenemos las pruebas, está en el libro. Y le hacen un juicio sumarísimo los propios jesuitas, le preguntan, aquí hay 50 preguntas, ¿está usted seguro? Pero es creyente la mujer con la que se va a casar, pero bueno, unas cosas que de verdad no lo creeríais, está en el libro, otra razón más para verlo. Y bueno, el capítulo, de eso es muy rico ese capítulo. Después viene los compromisos sociopolíticos.
Es decir, en ese momento, por eso es cura antisistema, él ha cambiado de ser un cura, un jesuita, que dice, me cansé de dar clase a los niños de papá y a los niños ricos, cuando yo estaba viendo que los obreros lo pasaban como lo pasaban. Por eso él escribe las crónicas en aquel momento, y claro, eso no lo permite la dictadura, y por eso se le persigue y por eso se le intenta encarcelar. Motivo por el cual también mucha gente me ha dicho, pero ¿cómo habéis elegido esta portada? Esta portada donde parece que está en una cárcel, pero no es una cárcel. Precisamente nuestra intención, nada más la vimos Mari Carmen y yo, dijimos, esto va a la portada, que no es una foto de calidad, es una foto en blanco y negro, que no era una cárcel. Era Guernica. Guernica, una verja. La casa de juntas. La casa de juntas de Guernica, efectivamente. O sea que es una mera anécdota, pero sí que hubo amenaza de cárcel y salida, que es lo que va después de estos compromisos sociopolíticos. Aquí hay muchísimas curiosidades. Algunos sabréis que las comisiones obreras, por ejemplo, se formaron en las iglesias y en los bajos de muchos sótanos y en las casas de muchos curas. Mucha gente tampoco lo sabe. Él estaba en ese mundo. Pero es que incluso antes de las comisiones obreras estaba la ORT, que la ORT era la Organización Revolucionaria de Trabajadores, que también eran acogidos por casas como la suya o la de Javier Ruiz de Arana y otros muchos, el padre Ya. Esto se cuenta. La casa de Javier era la misma que la de Ruiz de Arana. La misma, claro, porque vivía ahí. Vivíamos en Caño Roto y ahí se reunían los de comisiones obreras, los presidentes y secretarios y todo el mundo, hasta que la policía se mosqueó y les tuvimos que decir que buscaran otra casa. La policía que se metió por ahí, hay una anécdota también ahí buenísima, que le hiciste rezar al policía aquel, ¿no? ¿Cómo? No me acuerdo. Sí, hombre, bueno, porque luego la lean aquí, porque ya se estaban oliendo que por allí por vuestra casa había uno que le decían que era un terrorista y que no sé qué, y entonces merodeaba la casa y al final, como visteis que era policía, escondisteis a quien había que esconder, y después cuando entró le dijimos, ¿qué hacen ustedes aquí? Nosotros rezamos, y lo pusiste a rezar, y él aguantó. Sí, la policía mandó a un campesino pidiendo refugio. Y como esas cosas se huelen, nos pareció que era policía. Y lo era. Entonces nos pusimos a rezar el rosario. Le rezamos 40 rosarios. Tuvo un mes allí y un buen día desapareció. ¿Y era policía? Era policía, sí. Era policía porque luego le vi yo en la Puerta del Sol. En la brigada político-social. Hablando ¿cómo se llamaba el jefe de la policía? Con Delso, sí. Delso el gitano. Sí, también se cuenta aquí, también se cuenta. Incluso hay curiosidades, hemos puesto los que ya lo habéis cogido en la contraportada. Arranco así diciendo, ¿sabíais que en España hubo un sindicato de obreros marxista y católico que tenía hasta capellanes? Eso para mí yo no sabía, claro, yo soy del 57, no soy un chiquillo, pero ni siquiera sabía esas cosas. Él, sus compañeros, fueron capellanes. ¿Cómo se llamaba el sindicato ese? El sindicato se llamaba AST. AST, está aquí en las siglas, Acción Sindical de Trabajadores, que de eso no conocemos casi nadie, ¿no? Bueno, la fundó un jesuita que era muy de derechas y quería que la aprobara la policía y que no una asociación casi sindical, pero la policía no picó. No picó. Bueno, por ir terminando, después de los compromisos sociopolíticos, que ahí está todo el tema también, vienen los compromisos eclesiales. La vanguardia obrera, fundamentalmente, de la cual sabemos muy poco. Él fue conciliario de la vanguardia obrera, también germen de muchos
trabajadores, de muchos sindicatos y de muchos obreros de izquierdas, y la vanguardia obrera, las comunidades cristianas de base o comunidades cristianas populares, en la cual estamos juntos esos 44 años, incluso el compromiso, los comités Óscar Romero. Él ha dedicado su vida última y ya antes de casarse ya estaba, ya, por eso digo, última y antes de los últimos 40 años. Claro, a los comités Óscar Romero y al Secretariado Internacional de Comités Óscar Romero, que era el SICSAL. Él está en reuniones en Chiapas, con Mari Carmen incluso, antes y después de haber colgado los hábitos. Entonces, compromisos sociales, compromisos políticos, compromisos eclesiales. Después viene la Odisea, el capítulo 11 de colgar los hábitos en los 90. Por eso que os hemos anticipado, ¿no? Está loco. Como que, ¿y ahora no te dan la dispensa o qué? Él tuvo que pedir las dimisionarias primero a la orden, a los jesuitas, que sí que se la dan pronto, y entonces se casan por lo civil, claro, porque no había llegado la dispensa de Roma. Y ellos pues se casan para estar en orden con la sociedad y con su propio amor, ¿no? Y que no dijeran eso de la mujer del cura. Un año después llega la dispensa del Papa y entonces, ya una vez con esa dispensa, se casan por lo civil, digo, por la Iglesia, se casan eclesialmente como Dios manda, decimos, ¿no? Como Dios manda, sí. Bueno, pues esa Odisea es también un capítulo curioso. Viene después un capítulo más pequeño, que es relación, viajes, boda y vida con Carmen. Carmen, como está aquí presente, me decía cada vez que yo le preguntaba cosas o que él me contaba, Luis Ángel, que esta biografía es de Javier, no es la biografía de Carmen, por tanto, a mí déjame al margen. Entonces, este capítulo es breve, pero tiene su enjundia, tiene su morbo, tiene sus historias, como él reconoce. Yo creo que ha dicho más veces, bueno, no, eso no debe ser verdad, iba a decir que ha dicho más veces te quiero aquí en el libro que a ella, porque él dice, yo no soy muy de mimitos, es que a mí no me gusta eso de las zarantonias, ¿cómo se dice? Pero sí, aquí lo confiesa en varias ocasiones. Incluso hay algunos momentos, hay algún texto que ni Mari Carmen sabía y están aquí. Como incluso, Mari Carmen, te digo, el último que hemos puesto aquí, porque esto es de hace un mes. Me pillaste esa traición, que yo no lo había visto. No lo habías visto. Dice, así es Javier, personaje de este apasionante libro que el lector tiene ahora en sus manos. Ah, no, pero ¿dónde decimos? No sé dónde lo contábamos, lo de la papiroflexia. Yo creía que estaba aquí, pero no, está dentro entonces, pero está dentro, sí. Bien, que le decía que he pasado tantos años contigo, te quiero como el primer día y te agradezco todo lo que estás haciendo por mí. Yo ahora ya soy un hombre viejo y tienes que tener una paciencia enorme. En fin, ahí hay unas palabritas, por lo que decía del morbo, que está tal cual, porque Javier no ha mentido nunca, pero ahora ya a esta edad dicen que igual que los borrachos ya no mienten, ¿no? Pues él te cuenta todo con pelos y señales. Yo incluso he tenido que meter alguna tijera porque ya era demasiado. Bien, después terminamos ya con el tema de la capellanía en Alemania. En Alemania tuvo vivencias y experiencias muy curiosas, porque le avisa una abogada laboralista, que la conocemos, que vive hoy, es amiga suya, y le dice, vete que la policía te busca, ¿no? Luego termina el libro con otros escritos de Javier que hemos ido recopilando de por ahí para que queden para la historia, porque no tienen desperdicio, y un capítulo con lo que escribieron otros de él, que hay 4 o 5 libros que hablan de Javier, y también hemos hecho ahí un pequeño resumen. Finalmente cuentan algunos amigos de comunidades algo sobre él, y luego terminamos con una entrevista que le hice yo sobre ya temas muy variados y muy actuales, que está aquí recogido. Después de todos estos capítulos hay un álbum de fotos que es en blanco y negro, pero que son curiosísimas. Algunas no tienen una gran calidad porque son de la época, y otras sí la tienen porque él tuvo la suerte de tener entre su familia el primer fotógrafo de Madrid, que se instaló allá, y por tanto hay algunos retratos que son curiosos. Y de algún familiar suyo con el Papa, o esa fila en la que están los 10 hermanos, puestos por estatura. En fin, fotos curiosas que creo que le aportan al libro. Luego, unas notas bibliográficas. No sé si lo veréis, pero hay una foto de monjas con fusiles. Impresionante. Que es que la gente no se lo cree. Ahí tenemos los obispos con el brazo en alto y las monjas con los fusiles. Ahí está. Los obispos con brazo en alto
y las monjas con fusil. Eso ha pasado. Y enseñas la foto y la gente dice, pues no lo sabía. No lo sabían, ¿no? En fin, termina el libro En con... fin, que Habacuc tenía razón cuando decía, en mis tiempos han pasado cosas que cuando las cuento nadie se las cree. Así Pues es. eso me pasa a mí. Así es. Es que son increíbles. Unas monjas con fusiles paseando por la calle. Lo increíble es que no se haya contado y que se haya tapado. Y es que eso lo han tapado todo para hacer de Franco un nacional católico que luchó por la Iglesia, por defender a la Iglesia. Bueno, Pues antes de dejaros ya hacer algunas preguntas, la última parte del libro esconde una sorpresa. No sé si veis desde aquí, hay un código de barras, un código QR que se llama, el código de barras es el que llevan todos los libros, un código QR, de tal manera que si cogemos el móvil y leemos el código QR, aparecerá una entrevista en YouTube a Javier hace 4 meses, donde hablamos de estos temas, pero hablado como los estamos hablando aquí, ¿no? De tal manera también con el objetivo de que quedara. Vosotros estáis teniendo, vosotros y vosotras, la suerte de verlo aquí y de poder hablar con él y preguntarle. Pero en el futuro nadie más va a poder hacerlo. Que por lo menos quedara ahí y en cualquier momento podéis ver esa entrevista y ampliar lo que aquí se dice. Así que no me enrollo más y os dejo más bien que seáis vosotros los que preguntéis lo que queráis, a él, a mí, curiosidades y ya después pues pasamos, como se hacen todas las presentaciones, a firmar los libros, que algunos ya los hemos firmado, así que tenemos el trabajo adelantado. ¿Preguntas? Javier, todos Sí. esos viajes que hacíais a Chiapas, Os dejamos. es que oigo mal.